Bienvenidos a nuestro nuevo webinar de la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica y Sostenible, ACOMOES. En este espacio hoy conversaremos sobre la electrificación del transporte en el segmento de pasajeros y de carga. Para eso nos acompaña Camilo Urbano, quien es líder de Desarrollo Urbano en Despacio, y Juan Esteban Martínez Ruiz, quien es presidente de ACOMOES. Muchísimas gracias a los dos por compartir este espacio, siempre es un placer. Bueno, vamos a darle la bienvenida puntualmente a nuestro invitado, Camilo, gracias por estos minutos. Y para comenzar, que nos cuentes brevemente qué es Despacio para quien no los conoce y el trabajo que vienen realizando en el país. Ayelen, Juan Esteban, muchas gracias por la invitación. Despacio es un centro de investigaciones, estamos basados en Colombia. Este año cumplimos 14 años de haber sido fundado. Hemos trabajado en América Latina, principalmente a lo largo de la región, pero hemos también desarrollado proyectos a nivel mundial, más o menos alrededor de unos 170 proyectos en 33 países alrededor del mundo. Hemos trabajado y pues mucho en temas de movilidad sostenible, equidad de género y desarrollo urbano, que es como el área o los temas que yo lidero. Y recientemente pues hemos venido trabajando mucho los temas de descarbonización, transporte, electrificación, siempre desde una perspectiva de incidencia en política pública, pero también con un enfoque de equidad e inclusión. Y esto es muy importante porque Despacio ha trabajado mucho en entender las brechas y barreras que pueden tener personas vulnerables o grupos vulnerables, llámese mujeres, llámese personas migrantes, llámese incluso personas con discapacidad o incluso personas mayores, para acceder a mejores modos y opciones de transporte. Entonces siempre ha sido ese como el enfoque de Despacio y de todo el equipo que hemos venido trabajando en él. Bien, buenísimo. Ahora vamos a ir punto por punto por cada uno de estos, de la influencia y la incidencia en política pública, que puntualmente creo que es donde más tenemos trabajo por hacer. Mientras tanto, quisiera darle la bienvenida a Juan. Un gusto que siempre comparta estos espacios con nosotros. Y para abrir ya de por sí el debate y la conversación, Juan, ¿cuáles son los retos que tenemos en Colombia en materia de electrificación de transporte de pasajeros, pero lo que es por fuera de los transportes masivos? Porque en general solemos hablar de buses y siempre hablamos de Bogotá y de Transmilenio, pero también nos queda el segmento de taxis, de bicicletas públicas. Entonces, ¿cómo podemos encarar también esa parte? No, muchas gracias, Ayelen. Camilo, un gusto tenerte en este espacio. Yo creo que esta pregunta nos puede servir a los dos, no solamente a mí, y tienes mucha razón, Ayelen. Realmente, hasta el momento, el país se ha concentrado en los sistemas de transporte masivo, en los que llamamos los SITM, y ahí donde de alguna manera viene como concentrando todos los esfuerzos financieros, normativos, políticos, y de alguna manera, pues, si bien hay ciudades con muchas dificultades, pues Bogotá es la que lidera y luego viene Medellín y Cali, ¿verdad? Aunque Medellín tiene una estructura completamente distinta al resto del país porque su operación es 100% pública, pero igual hay avances, pero también hay retos. Ahora, ¿de dónde vienen los masivos? No se nos puede olvidar que todos los masivos vienen de la estructura tradicional, lo que llamamos el TPC, que es el transporte público colectivo, y hoy incluso le decimos el transporte público colectivo tradicional. Y estas personas, estos empresarios, que incluso tienen un parque automotor bastante grande todavía, pues mueven una porción importante de pasajeros en las ciudades, digamos, principales. Tal vez no Bogotá, porque Bogotá ya, digamos, masificó el 100% de su flota o está concesionado el 100% de su flota. Digamos, ese es un caso aparte. Pero en el resto de ciudades el transporte público colectivo tradicional sigue vigente. Y hay retos muy importantes, insisto, porque también mueven aproximadamente el 50% de los viajes diarios de cada una de las ciudades, donde también hay sistema masivo. Entonces, estos sistemas de transporte tradicional también son relevantes y no tienen mecanismos técnicos, jurídicos, financieros claros
para que puedan hacer un ascenso tecnológico. Hay voluntad, digamos, empresarial, hay usuarios que de alguna manera reclaman o piden que ese transporte sea optimizado tecnológicamente hablando, es decir, con un ascenso tecnológico del vehículo, pero también con otros asuntos importantes que terminan en mejorar la calidad de la prestación del servicio. Entonces ahí falta un trabajo importante por hacer desde el gobierno nacional, desde los gobiernos locales, por ejemplo, definiendo sistemas, así como en el masivo se tiene un fondo de estabilización tarifaria, también pensar quizás en fondos de estabilización tarifaria para estos sistemas de transporte públicos colectivos, organizados y de alguna manera dirigidos por la autoridad competente, sea un área metropolitana o sea una Secretaría de Movilidad y Transporte, que sea capaz de evolucionar estas propuestas y que ayuden de alguna manera a hacer esta transición. Pero no solamente se necesitan de las autoridades, se necesitan de una oferta vehicular disponible, porque quizás estas flotas siguen yendo a barrios periféricos muy complejos, en donde hoy de pronto el masivo no llega. Entonces se requieren unas ofertas importantes en microbuses, en unos bucetones, que es donde predomina, digamos, el parque automotor de ellos. Se necesita una estrategia financiera, es decir, hoy los bancos no los financian, financian de manera individual. Si Camilo tiene un bus y quiere ir a cambiarlo el diésel por el eléctrico, pues le financian a Camilo, pero no, de alguna manera no hay como una propuesta financiera, y quizás es el gremio empresarial también que tiene que organizarse para que los bancos tengan ofertas más importantes y créditos blandos que permitan esta transición. Se necesita también, yo creo que la organización empresarial sigue siendo importante, relevante. Quizás por eso hay resistencia en los bancos, para que esta organización muestre solidez y haya confianza, y se materialice pues este tipo de financiación. Yo creo que los seguros también tendrán que actuar, es decir, hay un ecosistema ahí todavía que no se ha puesto el foco de fondo, y que lo que quiero decir es que existe la necesidad porque se nos está envejeciendo la flota, ¿cierto? Hay escasez de pasajeros en estos sistemas de transporte público que están siendo muy minados por el exceso de la moto, por el transporte informal, por la ilegalidad, y no tienen ese respaldo financiero con que sí cuentan los masivos, que están cubiertos por fondos municipales. Entonces, tenemos que ponerle atención a este sistema de transporte, porque de lo contrario nuestras ciudades van a cada vez a seguir teniendo un deterioro más en la calidad en la prestación del servicio. Me extendí mucho, ¿cierto, Yelena? No, pero está bien porque aparte con datos, con información y está muy bien. Todo siempre justificado, y me parece que planteaste un puntapié inicial súper interesante para Camilo, porque también la consulta que tenía para él va un poco también respecto al transporte de pasajeros, hablando de retos y oportunidades, pero ¿por qué no también del transporte de carga? Que es un tema que también tenemos que poner en conversación en Colombia. Sí, naturalmente, Ayelen, acá hay un punto y un ejercicio que nosotros hemos hecho en Desde Espacio, es entender un poco cuáles esas dinámicas y necesidades que tiene el transporte de carga, especialmente el transporte de carga a nivel urbano. Y como bien lo decía Juan Esteban, ahí también se materializa una cantidad de retos y oportunidades. Hablemos primero de los retos. Entonces, en primer lugar, y como bien lo decía Juan Esteban, hay pequeños empresarios, lo que uno llama la persona camión o el operador empresarial, que es dueño de de 2 a 5 vehículos, y en América Latina muchos de ellos no están bancarizados, tienen flotas que están por encima de los 10 años, son resistentes al cambio para temas de incorporar vehículos, de hacer emisiones, y eso incide mucho en tanto en la dinámica de ellos como personas, si quieren tratar de migrar a modos más sostenibles y más eficientes,
y también para generar una, como muy bien lo decía Juan Esteban, que eso me parece importante, una atractividad dentro del mercado para que ellos sean bancarizables, para que sean como objeto de vehículos financieros, para que ellos también les permitan tener líneas de crédito para cambiar sus vehículos. Y esto lo hemos visto desde México, desde Ecuador, desde Brasil, acá en Colombia, bastante. Hemos visto también mucho en Medellín y en Bogotá, que también hay una cantidad de regulaciones que están tratando como de ser muy impositivas con los transportadores, pero también les falta un poco de plantear incentivos para que ellos hagan la migración a vehículos de cero emisiones. Y ese es otro punto también importante. No solo también los incentivos, sino también un marco jurídico que sea favorable de cierta manera y no tan restrictivo, sino más bien atractivo para que se haya ese tipo de regulaciones. También hay un punto importante detrás de esto, que es esa estabilidad y seguridad jurídica que puede plantear los gobiernos nacionales y locales. Los gobiernos nacionales definen mucho a esos instrumentos financieros, de los fondos de chatarrización, los fondos de ascenso tecnológico, que al final termina siendo dineros que pueden tratar de migrar a estos pequeños transportadores a tecnologías más eficientes y cero emisiones. Pero también tiene que tener una receptividad de los gobiernos locales. Tiene que haber ahí un marco institucional fuerte, también un dinero para que ellos puedan también subvencionar o plantear una serie de recursos para que haya ese cambio tecnológico. Y ahí en ese punto, como que en lo tecnológico y en la política pública y financiera hay muchas necesidades, pero también ya se están dando muchos avances. Bogotá plantea un fondo de cambio, un fondo de ascenso tecnológico para los vehículos pequeños bolivianos de carga. Brasil ha venido trabajando lo mismo. Y en otras partes por ejemplo, México también tiene unas ideas muy importantes de empezar a descarbonizar el transporte de última milla, pero detrás de eso, ahí todavía no es un punto muy importante dentro de la agenda. Y quisiera mencionar otro aspecto muy importante, que no solo es lo regulatorio y lo financiero, sino el tema de inclusión, que vamos más en las personas. Si bien pasajeros hablamos mucho de los usuarios, en este punto también es importante hablar de quién está operando el vehículo e incluso quiénes hacen los servicios de postventa y de mantenimiento. Detrás de esto hay una gran cantidad de exclusión social, especialmente, por ejemplo, mujeres. Hay pocas mujeres transportadoras, el sector de transporte es altamente masculinizado. Datos que nosotros hemos venido viendo a lo largo de América Latina es que pues, en Colombia, México, en Brasil, solo casi el 2% de las mujeres alcanzan a ser conductoras de vehículos pesados, llámense vehículos de carga que tienen de 2 ejes en adelante y también buses de transporte público. Y detrás de eso, el tema de inclusión, pues al ser un sector muy masculinizado, hay una cantidad de brechas y barreras para que haya más mujeres transportadoras e incluso se supla ese gap que puede haber de conductores, y está estadísticamente comprobado que pues las mujeres son mucho más cuidadosas y eficientes dentro de la operación de un vehículo, tienen menores índices de siniestralidad, son más eficientes entregando sus pedidos en eficiencia en tiempos, el cuidado del transporte. Entonces, detrás de eso también, no solo es un tema de inclusión, sino también un tema de oportunidad de cerrar esa brecha o de necesidades, incluso de conductoras y conductores que necesita un sistema de transporte de pasajeros, pero también un sistema de transporte de carga y especialmente de última milla. Entonces, genera también no solo los incentivos de política pública, de renovación de flota, sino también de acceso y equidad. Y eso es súper importante también porque la electromovilidad también parte un poco de que estamos cambiando y motivando muchas innovaciones tecnológicas, pero también es importante generar o transferir una cantidad de conocimientos y capacidades para que muchos de estos grupos que no han sido tenidos en cuenta, mujeres, personas mayores, incluso transportadores que tienen algún tipo de discapacidad, tengan las habilidades necesarias para suplir esa fuerza laboral que incluso se necesita mucho, tanto el transporte de pasajeros como el transporte de carga. Entonces también hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta tanto desde los gobiernos nacionales como los locales. Sí, totalmente. Desde Espacio hace 1 o 2 años, si no recuerdo mal, publicaron una investigación respecto a cómo la electromovilidad acorta la brecha de género.
súper recomendable, así que podemos dejar este eje pendiente como para también abordarlo en otro webinar puntualmente, porque el impacto en la fuerza laboral y el impacto a nivel educativo también es muy grande, y es muy necesario también que lo abordemos, cómo esa mano de obra, ya sean mujeres como hombres, tienen que estar preparada, y como hoy todavía los sistemas educativos no tienen el foco puesto en esto. Pero Juan, respecto a los aprendizajes y respecto a estos retos que planteaba Camilo, ¿se puede hacer como un paralelismo? ¿Podemos traspolar estos aprendizajes del sistema de transporte público eléctrico al transporte de carga, o si hay algún eje en común? Porque Colombia sabemos que tiene mucha experiencia en esto, en el transporte público eléctrico. Bueno, ¿qué nos queda para el transporte de carga? No, Camilo hace un balance muy completo y desata claramente como las necesidades y retos. Yo creo, insisto, tal vez Ayelen me has escuchado muchas veces, y Camilo la primera vez, que la electrificación del transporte público en Bogotá ha sido relevante para que el resto del país en diferentes segmentos vaya tomando decisiones más aceleradas. Cuando incluso en Bogotá, el primer bus eléctrico que se llevó un articulado por allá eso fue más o menos en el 2005, si no me falla la memoria. Luego un padrón que estaba operando en una concesión y era por allá silencioso, no solamente por ser eléctrico, sino porque había uno solo operando y estaban arrojando unos datos muy buenos. Todo esto fue generando confianza en el sector, digamos, industrial. Cuando salen las flotas masivas, en los primeros 500 buses eléctricos y luego ya los 1486 que hay rodando, ya se cree claramente en que la tecnología sí funciona, en que se rompen unos mitos, porque las exigencias prestacionales de Bogotá son fuertes en términos de pendientes, en términos de estado de la malla vial, en términos de geometría, y kilómetros diarios que se recorre por parte de la flota. Entonces, ese segmento de que esos chasis, esos motores eléctricos funcionaban, también ha permitido que la industria pesada vaya tomando más confianza al sector de carga, aunque ha sido muy espontáneo su crecimiento. Eso viene de alguna manera, primero porque definitivamente se han encontrado eficiencias operativas con ahorros entre el 30 y el 40%, pero además porque la tecnología está mostrando confiabilidad. Yo sé que el sector transporte público de las concesiones se ha reunido con el sector de transporte de carga para ver cuáles son los beneficios y también cuáles son los dolores de cabeza con la tecnología. Y esto ha ayudado a que el transporte de carga, como lo dije, espontáneamente haya avanzado sustancialmente. Empresas como Bavaria, Bimbo, DHL, el Grupo Éxito, varias empresas que han tomado la decisión, incluso pequeños propietarios que anunciaba Camilo ahora. En Medellín hay varios que instalan incluso su cargador ahí al frente de la bodega de empresas de última milla, y cargan sus vehículos ahí en las noches y salen diariamente a operar. Eso ha sido porque realmente hay confianza tecnológica. Entonces, esto viene dándose ahora de manera espontánea. Ahora necesitamos unas políticas más fuertes, necesitamos subir de nivel desde el punto de vista de cuál es el vehículo. O sea, si hoy estamos avanzando en menos de 3.5 toneladas, luego vienen retos grandes de cuál es a mayor de 3.5 toneladas, realmente cómo se va a hacer esta transición. Y ahí se necesitan apoyos financieros, apoyos técnicos, políticos y otros asuntos relacionados con la infraestructura de carga en las carreteras, por ejemplo, ¿cierto? Para atender contingencias, para atender cualquier situación que este sector de alguna manera requiera. Y eso pues también da confianza, porque igual si uno lo vive en el modo privado, aunque yo no tengo vehículo, pero lo viven algunos en el sector privado. Yo no compro el carro eléctrico porque si me quiero ir para Cartagena o para Santa Marta o para La Guajira, allá no tengo confianza de dónde cargar, entonces prefiero seguir por ahora en el sector
de combustión. Y esto genera barreras, genera incertidumbre de que haya una aceleración. Cosas como de ese estilo, a nivel personal y familiar, pues también se reflejan seguramente en pensamientos empresariales, sobre todo para el transporte de carga. Entonces, y yo, para no extenderme, creo que ahí hay un asunto muy importante que trabajar. Tecnológicamente el mundo también nos está mostrando, porque hay evoluciones muy grandes en vehículos eléctricos de carga. Bueno, en Colombia tenemos una Mixer que está operando y eso es un vehículo muy robusto, muy pesado, con unas exigencias prestacionales importantes. Y está operando en Bogotá. Entonces esto va ayudando a que este segmento vaya de alguna manera creyendo cada vez más en la tecnología. Bien. Los dos. Quisiera añadir un par de cosas de lo que acaba de decir Juan Esteban, que es muy importante incluso hablar un poco de las dimensiones, porque si las grandes empresas en América Latina han venido innovando y se han metido en los grandes transportadores o generadores de carga, se han metido a la electromovilidad, porque incluso, como bien lo decía Juan Esteban, ya han visto que hay una rentabilidad, una eficiencia detrás de esto. Pero vuelvo al punto donde está la última milla, el transporte urbano, donde hay muchas ineficiencias, hay muchos retos en temas de infraestructura, no solo de recarga, sino de post-servicio como tal. Entonces, hay una cantidad de retos y también una zona gris, porque también detrás de eso, pues si bien los grandes empresarios y los grandes generadores de carga o transportadores tienen el músculo financiero para hacerse estas tecnologías e invertir dentro de sus compañías, nosotros no. El pequeño empresario, la persona operadora, depende mucho de lo que pueden proveer los gobiernos locales y nacionales en términos no solo de infraestructura, sino también de vehículos financieros para renovar su flota. Entonces, ahí hay una necesidad importante y además porque muchos de los transportadores, los pequeños transportadores, consumen mucho combustible, son ineficientes incluso como tal en consumo de energía también, pero además los vehículos de ellos son de los más contaminantes, alrededor del 40-60% uno puede ver que son de los que más aportan emisiones en el resto de las ciudades. Entonces también ese punto es súper importante. Las ciudades han venido trabajando bastante, especialmente incluso en buscar en la micromovilidad, respaldar un poco esos puntos donde el transporte de carga de última milla necesita ser más eficiente, incluso menos contaminante. El uso de bicicletas de carga, de plataformas de desconsolidación de carga colaborativas, con vehículos eléctricos de menor porte. Entonces, ahí ya incluso en Bogotá se han hecho pilotos, en Argentina también, en México también. Ahorita uno muy bonito, incluso en el centro de Quito, con mujeres que usan bicicletas de carga. Entonces ya han habido muchas experiencias que han llegado mucho a la electromovilidad, especialmente penetrando la micromovilidad como un apoyo, pero también mostrando que no solo es una política de descarbonización, pero también que genera rentabilidades para los pequeños transportadores y para los grandes transportadores, viendo que que el uso de vehículos de cero emisiones y especialmente micromovilidad genera altísimas eficiencias y rentabilidades. Bien, en base a esto que planteas, Camilo, me gustaría que hablemos respecto a la necesidad de regulaciones, ¿no? Porque como lo planteaba Juan Esteban, ha sido espontáneo, por ejemplo, en el segmento de carga, pero bueno, ¿cuál es la necesidad que hoy se encuentra de ponerle un marco regulatorio, un marco de políticas públicas para la electrificación puntualmente de vehículos livianos, de carga liviana, o sea, ya sea de carga como de pasajeros, y por qué no también de 2 y 3 ruedas? Sí, ahí hay un punto muy importante. América Latina es como un buen territorio. Voy a ser muy optimista y propositivo viendo el futuro. Como bien lo decía Juan Esteban, pues ya hemos avanzado mucho en la implementación de tecnologías, pero falta un poco también, y lo que yo venía diciendo, mantener como esa seguridad jurídica a lo largo de la región. Entonces, hay un punto muy importante que ya estamos viendo y es que hay que generar eficiencias vehiculares en todos los niveles, empezando el transporte de carga, los vehículos automóviles livianos, que es de pasajeros, e incluso los vehículos de 2 o 3 ruedas. Ese tipo de eficiencias energéticas
lo que hace es que realmente haya buenas tecnologías, haya tecnologías que consumen menos combustible, pero que también contaminen menos. En Europa y en Estados Unidos, eso es lo que se llaman los estándares de eficiencia vehicular, es como la normatividad que ha venido incluso haciendo que el mercado sea más eficiente en términos de tecnologías vehiculares, donde haya vehículos con mejor tecnología, que vayan entrando al mercado, que sean más eficientes y que vayan incluso mejorando e impacten positivamente el bolsillo para los usuarios, el que compra un vehículo como tal, o incluso el transportador grande que quiere hacerse de una flota también. Entonces, detrás de esto, pues estos estándares de eficiencia buscan mucho que haya una rentabilidad dentro del mercado, pero también obliga a los fabricantes a mejorar su provisión de vehículos y unidades de una forma con mejor tecnología. Especialmente acá en América Latina, acá hay un gran reto en este momento en términos regulatorios de empezar a definir sus estándares, especialmente con vehículos livianos. En Colombia hay una oportunidad, se ha venido trabajando mucho en esto. El gobierno nacional ha venido trabajando mucho en generar esa política del estándar de eficiencia vehicular para vehículos livianos, automóviles, que va a buscar incluso que tenga mejores, que mejor dicho, que llegue a América Latina vehículos más seguros, con mejor tecnología, que contamine menos, y pues ahí hay una oportunidad también para que haya una mayor provisión de vehículos eléctricos para un usuario cualquiera que lo pueda adquirir. Y detrás de eso también viene un punto muy importante, que es la innovación tecnológica y cómo nos situamos o nos vemos nosotros dentro de la región detrás de esto. Entonces, hay un punto dentro de lo regulatorio que, pues todavía, como decía, la oportunidad es ir avanzando a esa regulación que está vanguardia a nivel mundial. Ya se ha venido trabajando mucho en Europa, en Estados Unidos. En América Latina, este tipo de regulaciones han avanzado bastante. Por ejemplo, en Chile, el último año implementaron esta estándar de eficiencia. Ustedes lo hablaron en una edición pasada con Oscar Delgado de la ICCT. Y también México, con unas cosas buenas, unas cosas que todavía tienen muchas cosas por mejorar, pero ha venido avanzando. Brasil también ha avanzado y está avanzando en miras de este tipo de regulaciones, pero también hay un punto muy importante que hay que verlo también como la oportunidad en que el sector privado y el sector público puedan encontrar sinergias y ver un gana y gana para montar una regulación que sirva para mantener o mejorar o llevar a una movilidad más limpia y más eficiente, y obviamente que genera un impacto económico impresionante entre los usuarios, pero también dentro de los fabricantes y las importadoras, porque es seguir a la vanguardia dentro de estos temas de económicos y tecnológicos. Sí, totalmente, y me gusta porque mencionás ejemplos de América Latina, ejemplos que quizás que son más cercanos, si se quiere decir, porque si no siempre terminamos hablando de Noruega, que es un caso excelente, y bueno, y estuvieron hace unas semanas atrás conociendo de primera mano esa experiencia, y nos parece tan lejano porque tenemos tantas diferencias como regiones, como países, como economía, que también hablar de que en Latinoamérica se hizo, que nuestros países vecinos lograron resultados y casos de éxito, me parece que es un mensaje súper positivo. No sé, Juan, si querés hacer alguna reflexión al respecto, pero me parece que también como Colombia y como región podemos marcar un liderazgo, si se quiere, en este próximo paso. Sí, no, pues sí, para no extenderme, realmente totalmente de acuerdo con Camilo. Colombia necesita una regulación más estricta en términos de eficiencia energética que ayude a acelerar la transición a la flota cero emisiones y en este caso específico pues de eficiencias a la oferta, ¿no? Eso es súper necesario y ya pues se viene trabajando en el país al respecto, y hace pues, y como decía Camilo, hace tal vez más de 5 años se venía ya avanzando en esta regulación. Entonces lo que tenemos es que llegar a materializarla y que realmente pues haya los incentivos necesarios y que se vean en la
digamos, ya como tal en la ciudad, esos resultados positivos en términos de reducción de emisiones y que financieramente y económicamente pues sea también viable para todos digamos, el sector de la movilidad. Y en cuanto a las experiencias internacionales, yo creo que hay avances muy importantes. Cada país, en función de su ideología, de su cultura, de sus propias condiciones. Noruega tiene unos avances increíbles, envidiables. Yo creo que todos los países latinoamericanos queremos tener lo que ha pasado en esos países nórdicos, pero con un camino más corto. O sea, nosotros tenemos tantas dificultades que queremos llegar a lo mismo, pero de una manera más rápida, ¿cierto? Y eso es donde de alguna manera tenemos que enfocarnos. Y, por supuesto, ajustado, digamos, a nuestras propias condiciones, como lo dije al principio, porque puede que allá funcionen cosas, puede que no acá, puede que aquí funcionen cosas que no funcionan en otros países. Entonces, pero estamos en esa línea, en esa ruta, y yo creo que hay un grupo muy juicioso, técnico, científico, investigativo, trabajando hacia esta línea y con mucha fe se va a lograr. Totalmente. Me gustaría, antes de cerrar, hacer un balance con los ejes con los cuales me quedo, la necesidad de política de regulación, tal como lo planteaba recién Camilo, seguir avanzando, por supuesto, en la electrificación del transporte público, pero también tomarlo como ejemplo y avanzar en lo que es el transporte de carga y en el transporte liviano de pasajeros. No sé si alguno de los dos quiere dar un mensaje final, sino de mi lado también invitarlos a seguirnos en redes sociales, tanto de Espacio como a Como Es, y por qué no dejarnos sus comentarios, alguna sugerencia, opinión y demás, siempre es bienvenido. Yo quisiera añadir un par de comentarios finales, especialmente sobre el último tema de la regulación. También en la misma línea de lo que decía Juan Esteban. El transporte público nos ha enseñado bastante mucho en temas de eficiencias y también de generar como Colombia y Chile han sido, México también, han sido vanguardistas incluso en impulsar la electrificación de transporte. Pero más allá de lo que sea llegar con un tipo de tecnología es plantear, vuelvo, insisto, los temas de una seguridad jurídica, unos incentivos regulatorios e incluso financieros, para que los fabricantes, empresarios, incluso el usuario como tal, el que usa un bus o el que quiere comprar un vehículo, tenga más opciones para tener un vehículo eficiente. Y eso es lo más importante detrás de esto. Hay que seguir abogando por tecnologías que sean no contaminantes, que sean asequibles para los usuarios, que sean también, y estoy acá hablando no solo de un vehículo eléctrico, sino también un servicio de transporte pagable, seguro, que uno sienta que realmente se siente a gusto. Y entonces Juan Esteban decía una cosa que me parece muy importante y también es esa dualidad a veces que uno dice, o me monto el bus o me monto el carro. Nosotros hemos pensado siempre que desde Espacio es abogar mucho por la movilidad sostenible. Si tienes la oportunidad de irte al trabajo caminando, hazlo seguro. Usando la bici, hazlo también seguro, que tengas buena infraestructura. Si necesitas usar un vehículo particular, hazlo, pero también que sea un vehículo seguro, eficiente, no contaminante. Si también tienes que recorrer una gran distancia de ese mismo vehículo, igual los mismos principios. Abogar también por sistemas de transporte públicos que sean asequibles, seguros, especialmente para las mujeres, limpios, lo más importante. O sea, lo que voy es que la regulación tiene que promover una serie de opciones para que los usuarios se sientan seguros de usarla, pero también que tenga un impacto en su bolsillo, para que si sean más asequibles, pues uno las utilice y uno opte más por un vehículo o un modo de transporte limpio, que uno no tradicional, que uno ya sabe que no le está generando todas las externalidades negativas que uno puede tener, congestión, contaminación, etcétera, que uno ya, pues eso se habla mucho. Entonces, ir más hacia esa línea. Y yo creo que la experiencia Chile nos ha enseñado bastante. Es impresionante lo que han venido avanzando. Y yo creo que desde Colombia también podemos ir impulsando mucho. Acá, los colombianos tenemos un dicho que
Dinamarca no es Cundinamarca, que es una región acá en Colombia, como para no aplicar todo lo que viene de los nórdicos, pero yo creo que hay un punto importante y es que pues ellos tuvieron un momento también de punto de quiebre donde estaban buscando entrar mucho a la movilidad de cero emisiones. Y también tuvieron como lo que nos contaban con Juan Esteban cuando estuvimos visitando y conociendo un poco la experiencia en Noruega, es que también tuvieron un punto de quiebre donde ¿qué hacemos para motivar a las personas? ¿Qué hacemos para motivar al sector privado o al gobierno? Entonces fue un punto donde dijeron, vamos a apostarle a que lo no contaminante, a lo sostenible, es el punto de llegada. Y nos ponemos esa meta. Yo creo que ese punto de llegada es donde todos nos tenemos que poner. Cuando ustedes hablaban como, pues, apresuremos a esto. Yo soy más de ir despacio, pero hacerlo seguro, pero hacerlo bien, con el punto de llegada de vamos a buscar algo sostenible y con buenas opciones para los usuarios. Bien, totalmente. Juan, ¿algún mensaje final, algún comentario que quieras hacer? No, simplemente dar las gracias a Espacio. La verdad, me encanta tener estos webinars con personas e instituciones científicas, investigativas, porque le aportan mucho al contenido, porque se debate de forma muy, pues como con cifras, con elementos rigurosos. Entonces, Camilo, de verdad que mil gracias por este espacio y a todo el equipo de tu organización. Saludes y bueno, hasta que nos volvamos a ver por acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo feliz y nosotros felices de venir a charlar y contar lo que estamos haciendo y compartir. Muy bien. Muchas gracias a los dos por este tiempo. Nos encontramos en otro webinar y como siempre quedan las redes sociales a disposición y a la espera de sus comentarios. Que tengan lindo día.